Bueno, primero agradecerles que estén aquí. Como decía Pau, empezamos en 2019. Eh, en ese entonces, además, se sumaron un compañero y otra compañera que hoy no están, que están ahora en diferentes labores y causas. Eh, pero creo que cuando comenzamos en 2019 nunca imaginamos que año con año, porque incluso en pandemia, paramos un año de pandemia, ya ni recuerdo cuál, creo que todo el mundo ha olvidado un poco la cronología de esos años, pero de los dos, tres, uno solo paramos y luego lo hicimos digital. Eh, pero bueno, creo que en ese momento, en 2019, no imaginamos estar hoy aquí, en 2024, seguir con este espacio de diálogo. Eh, Paola Zavala y Tlatelolco y todo el equipo y Zaira son los que en los últimos años han seguido moviendo esto y haciendo que sea posible. Entonces, antes quiero comenzar agradeciéndoles, por supuesto, a ustedes, a ellas y al equipo y a este centro maravilloso que sigue con esta idea, pues. Bueno, yo soy Paula Palazón Seguel, soy comunicadora social y soy una entusiasta de los temas de la igualdad, de la colectividad. De hecho, tengo un podcast que se llama El futuro es colectivo, y de la salud mental. Y hoy voy a hablar un poco de cuidados, porque sobre todo desde que comenzó la pandemia, empecé a ser más consciente de la importancia de hablar de este tema. Y más adelante les voy a contar un poquito por qué, pero me voy a adelantar. A mí en la pandemia me cayó un 20 enorme, que después de los primeros meses empecé a hacerme una pregunta y decía, ¿será que en las oficinas nadie le ha caído el 20 que en ciertas casas, como la mía, hay un pequeño de 3 años que está viendo clases de forma remota y que alguien lo tiene que acompañar? Porque por lo menos en las casas de amigas y amigos, incluyendo en mi casa, yo creo que en sus oficinas asumieron que había una mujer en casa. Porque a mi esposo le ponían juntas desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Pero era todos los días. Hasta que un día yo me paré meses después y le dije, oye, en tu trabajo y tu jefe sabe que aquí hay un niño de 3 años y que yo tengo 5 meses sentada todos los días, aquí en el Zoom, porque creo que no. Y empecé a preguntarle a varias amigas, oigan, ¿en sus casas quién está acompañando este tema escolar remoto? Las mujeres. ¿Y alguien preguntó? No, o sea, se fue así como natural. Se asumió que había una mujer que se iba a hacer cargo de eso. Pero bueno, con esta pequeña anécdota voy a comenzar a contarles que a raíz de eso, que me cayeron esos 20, fue que empecé a interesarme más en el tema de los cuidados. Y el año pasado participo activamente con varios grupos de sociedad civil en diferentes temas. Bajamos, hicimos varias mesas de trabajo y redactamos la iniciativa de la ley del sistema de cuidados para la Ciudad de México, que desde en septiembre se subió al Pleno del Congreso de la Ciudad de México y ahí sigue. Nosotros hemos presionado de varias formas, pero bueno, allí sigue, no ha sido el momento, nos han dado varias largas y seguiremos presionando. Y por eso yo hoy decidí hablar de esto, porque aunque el fin de semana hubo una promesa de un sistema nacional de cuidados, yo creo que es importante que nosotros exijamos, nosotras y nosotros, y ahora voy a hablar también porque es importante para ellos, y pedir un sistema nacional de cuidados. Pero bueno, esa es mi principal exigencia hoy, a las dos candidatas y al candidato. Y a los dos candidatos de la ciudad y a la candidata de la ciudad, que por favor también pujen por una iniciativa que ya está en el Congreso local para que la Ciudad de México tenga un sistema de cuidados. ¿Y por qué es importante tener un sistema de cuidados? Seguramente deben haber escuchado, porque últimamente también es un tema que ha estado sobre la mesa, que el trabajo no remunerado en México para 2022 representó el 24% del Producto Interno Bruto. O sea, el 24%. Es enorme, es una cifra enorme. De hecho, esa cifra es mayor que otros sectores de la economía. Y
del tema de los trabajos no remunerados, el principal, el que aporta más valor económico a ese 24%, es el de los cuidados. Son las tareas de los cuidados. Y el 72% de esa cantidad recae sobre nosotros, las mujeres. Nosotros aportamos 2.6 veces más que los hombres a ese 24% del Producto Interno Bruto Nacional. O sea, es una cosa bárbara. Yo cuando me pedían la frase para hacer los flyers y la promoción de esta charla, justo ponía hay que equilibrar la balanza. Y les voy a decir por qué hay que equilibrar la balanza, no solo para nosotros, sino para ellos también. Pero bueno, voy a seguir un poco con las cifras. Nosotros aportamos el 72% de esa cifra, 2.6 veces más que los hombres. Pero además, nosotros empleamos el 63% de nuestro tiempo semanal en tareas no remuneradas, versus 27% que emplean los hombres. O sea, la brecha es enorme. Luego, esta mañana, cuando estaba armando justamente, o sea, estructurando esta pequeña plática, me conseguí, porque el algoritmo nos sigue y nos escucha, me salió en Instagram un posteo de esta chica que se llama Malas Madres, no sé si la que es española, y justo ella ponía una cifra de un estudio que hicieron en España a 20.000 mujeres, que se llama Sin Madre No Hay Futuro. Búsquenlo cuando puedan, porque además hay un artículo donde ella explica por qué sin madres no hay futuro, que me parece bastante interesante. Esta encuesta la realizó una asociación que se llama Yo No Renuncio, y la cifra que ella destacaba es que el 85% de las mujeres se sienten solas al cuidar. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué genera todas estas cifras que yo les he dado? Que nosotros, el 72% de esas labores las hagamos nosotras, 2.6 más que los hombres. ¿Qué genera todo esto? ¿Y por qué es lo que lo hace de más importante ponerlo sobre la mesa? Nos hace a nosotras las mujeres más vulnerables. Impacta directamente en nuestro desarrollo profesional. Y hoy, porque no hay tiempo, pero podemos organizar y estar horas hablando del tema de las madres laborales. Una compañera muy querida de Causas, Mamá Godín, la pueden conseguir así en redes, tiene una frase que a mí me encanta, que es ser madre trabajadora en México. Yo me atrevería a decir que en muchas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, es un problema público. Entonces, sí, estas cifras impactan en nuestro desarrollo profesional, pero impactan también en nuestra independencia económica. Pero donde más impacta, y es donde hoy yo me quiero hacer un foco y más zoom, es en nuestra salud mental y en nuestro bienestar psicoemocional. Nosotras las mujeres, cuando hablamos de bienestar psicoemocional y salud mental y género, es interesante porque claramente hay unas brechas muy marcadas, pero además hay ciertos paradigmas, de los ciertas contradicciones, de las que hoy les voy a hablar también brevemente. Pero nosotros las mujeres estamos más propensas a sufrir algún trastorno de ansiedad o depresión. En América Latina, uno de los factores de riesgos que impulsan una depresión es el hecho de ser mujer. Uno de los factores psicosociales. En especial si esas mujeres somos como la jefa, la cabeza de la familia, y en especial si cuidamos. Entonces yo hablé de la palabra depresión y yo no sé si, porque eso también se ha hablado muchísimo en los últimos años, cada vez con mayor, insistencia. Si ustedes han escuchado que la verdadera pandemia del siglo XXI va a ser la depresión. O sea, la OMS lleva rato diciéndoselo a los gobiernos. E incluso durante la pandemia de COVID se los dijo. O sea, todo bien, en algún momento sí, se murió y se va a morir una cantidad de gente y es una tragedia. Eventualmente vamos a conseguir una vacuna, como ocurrió, pero el verdadero problema de esto va a ser la huella psicológica que esto va a dejar, que adelantó además esa predicción de la pandemia del mundo va a ser la depresión. La OMS está hablando del 2030 y va a decir, ahí no vamos a ser funcionales. Entonces yo les estoy dando este dato y ahora crúcenlo con
¿quiénes somos las más propensas a padecer de un trastorno de depresión? Las mujeres. Pero ahora, ¿qué es contradictorio? Y por eso yo digo, y vuelvo a la frase que dije cuando cuando me preguntaron cómo promocionábamos esta pequeña plática. Hay que equilibrar la balanza. ¿Por qué? Porque lo más paradójico de los temas de bienestar y género es que si bien nosotros somos los más propensas a ciertos trastornos, esta narrativa de alguna forma ha afectado muchísimo más a los hombres. ¿Por qué? Y ahí voy. Con un dato que a mí me parece, la verdad, súper cruel. Hace como 3, 4 semanas publiqué un artículo en una revista de maternidad y paternidad que lo titulé Paternidades Invisibles. ¿Por qué? Y comencé diciendo, si en esta sociedad hemos romantizado la paternidad la hemos invisibilizado por completo. Porque estructuralmente los padres no existen en la crianza. Y no me voy a extender mucho en los ejemplos que di, pero les voy a dar. Si pasa algo en el colegio, ¿a quién llama? A la mamá. En pandemia, ¿quién acompañaba en las clases remotas? La mamá. En los chats, ¿quiénes están? Las mamás. No hay cambiadores en los baños de hombres. Entonces, hemos invisibilizado por completo las paternidades. Pero volviendo al tema de salud mental y de bienestar, en ese artículo, además de dar muchas otras razones, decía, hice foco en un dato que pareciera que nosotros, como sociedad, lo que hemos hecho es darle a los hombres un rol superfuncional. Y sobre todo en el tema de las maternidades y paternidades, que es, pues, tú pones la materia prima y provees, además. Tú solo vas a proveer. Y no hay un sistema ni siquiera, y no existen las condiciones estructurales para la corresponsabilidad. Pero ¿eso qué trae? Ligándolo al tema de salud mental. Cada 40 segundos, y esto yo lo digo en todos lados, y me van a decir, es que eres un disco rayado, en cada charla lo dice, pero me parece súper importante y por eso hablo de la colectividad, de que este tema tiene que ser en conjunto. Cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo. 3/4 partes son hombres. Por eso digo, o sea, nosotros la tenemos jodidas, pero ustedes, chicos, la tienen bastante jodidas también. Cuando empiezas a escarbar, sobre todo en ciertos grupos etarios, las razones de ese suicidio suelen ser financieras, en la gran mayoría de los casos. Y cuando eso lo cruzas con el rol funcional de ser el proveedor, pues es extremadamente cruel. Entonces, por eso este tema nos conviene a nosotras, pero también les conviene a ellos. Bueno, para crear y por eso es importante, como digo, equilibrar la balanza. Entonces, ¿qué necesitamos para crear un sistema nacional de cuidados? Necesitamos invertir. Y si hemos asumido, o por lo menos todos los estudios, las cifras dicen que de esas tareas no remuneradas, el fuerte donde se va más este valor económico es en los cuidados y principalmente en la infancia. Entonces pensemos que si vamos a invertir en esto, vamos a invertir en el futuro, ¿no? Pero ojo, también es importante, y esto lo quiero aclarar, que el tema de los cuidados no solo se trata del tema de las infancias. O sea, cuando hablamos de cuidados hay que pensar en personas con discapacidad, en personas con algún tipo de enfermedad y en adultos mayores, que muchas veces se escapa ese tema. O sea, hay que pensar el tema de los cuidados como algo integral. Y hay que pensar además el tema de los cuidados como algo colectivo. Si bien claramente los estados tienen un rol protagónico en la promulgación de una ley, en la ejecución de un sistema, esto tiene que ser algo compartido con el sector privado y con la sociedad en su conjunto. Me voy a ir apurando porque creo que ya estoy pasada de hora. Y además esto tiene que ser algo que atraviesa la educación.
que atraviesa la salud y que atraviesa lo laboral. Necesitamos infraestructura, necesitamos estrategias y políticas públicas, pero además necesitamos políticas laborales, políticas corporativas de empresas que fomenten la corresponsabilidad. Necesitamos además espacios de calidad para las infancias y para los adultos mayores. Necesitamos además más días de permisos de paternidad y de paternidad. O sea, todavía estamos discutiendo aquí los 20 días para los hombres. En diciembre en diputados pasó, después de varias idas y venidas entre las cámaras, pasó y tiene que ir otra vez a senadores. Necesitamos horarios flexibles, necesitamos horas personales en los ambientes laborales. Y estas son algunas de las cosas que necesitamos. Pero en realidad un sistema nacional de cuidados o un sistema local de la Ciudad de México de cuidados tiene que ser algo integral, que involucra a diferentes actores y herramientas diferentes también. Un sistema nacional de cuidados además es posible, porque ya es posible. Hay ejemplos en la región, hay ejemplos en este país, ejemplos locales que están operando en estos momentos. Y además hay un acompañamiento de Naciones Unidas a través de la Alianza Global por los Cuidados, que te van ayudando y te van diciendo cómo hacerlo, cuáles han sido las experiencias en otras zonas y qué es lo que hay que hacer. Hay una frase que seguramente han escuchado cuando se habla de cuidados, siempre se dice que todas y todos tenemos derecho a cuidar y a ser cuidados. A mí me gusta que recientemente le han agregado, todas y todos tenemos derecho a cuidar, a ser cuidados y tenemos derecho al autocuidado. Pero ser mujer en México pareciera que es no tener derecho a ser cuidadas, después de estas cifras que hemos visto. Entonces, para ir cerrando, equilibrar la balanza en torno a las tareas de los cuidados, ¿sí? Es una deuda histórica que tiene la sociedad con las mujeres, pero también con la misma sociedad. Es generar innovación social, es cerrar brechas, es garantizar bienestar para nosotras, para ellos, para las infancias, para las personas con discapacidad, para los adultos mayores. Entonces, por eso hoy yo exijo que tengamos un sistema nacional de cuidados de calidad.